Buenas tardes y bienvenidos a otro jueves gastronómico. Nos estamos encontrando después de 2 días, de 2 semanas, porque yo tuve algunos compromisos particulares, personales, muy importantes, y no pude estar. Y bueno, la anterior semana, porque hubo por las fiestas patrias, se transmitieron los encuentros de bandas de música, etcétera. Entonces, por eso he estado ausente 2 semanas. Espero que hayan tenido un descanso merecido en fiestas patrias y bueno, que estemos otra vez con las pilas puestas para seguir adelante y cuidándonos muchísimo porque la pandemia todavía no se ha ido. Yo quería comentarles que cuando a mediados de octubre último recibí un boletín de CATA, que es la Agencia Centroamericana de Turismo. Me dije que definitivamente los dominicanos deben estar haciendo las cosas muy bien. La noticia decía lo siguiente, se las voy a leer, es muy cortita. El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que el mes de septiembre recién concluido fue el mejor septiembre de toda la historia de ese país, con una llegada de turistas superior a la de los años 2018, 2019 y 2020. Septiembre registró la entrada de un total de 365.544 no residentes, lo que supone una recuperación del 14% del influjo recibido antes de la pandemia, con una generación de $412 millones para el país. Pero la tendencia hacia la recuperación ya venía dándose desde Semana Santa, más o menos, según pude leer en algunas informaciones, o sea, mucho más rápidamente y mucho antes que en otros países, incluso fuera de Latinoamérica. Esta pequeña isla del Caribe, que tiene como la mitad de tamaño de la superficie de Panamá, porque es la mitad de una isla realmente, pero casi el triple de habitantes, ha desarrollado vertiginosamente en las últimas décadas su turismo, que ha generado en 2019, antes de la pandemia, más de $7.468 millones en divisas, con un efecto multiplicador de empleo superior a 5, es decir, que ha generado 4 puestos de trabajo por 1 directo en el sector. Por eso es que hemos invitado al señor Enrique de Marchena, abogado de profesión, expresidente de la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo, actualmente miembro del Consejo Consultivo de Hoteles y Turismo de República Dominicana, ¿no? Y actualmente miembro del Consejo Consultivo de esa organización y además un experto en materia turística. Gracias por acompañarnos, Enrique. Bienvenido a Jueves Gastronómico. Un gran placer, Dalma, y gracias por esa excelente introducción, no tanto la mía, sino la que has hecho de República Dominicana, que ciertamente retrata muy bien la situación. Primero hablemos de cómo República Dominicana logró desarrollar el turismo en su país a los niveles que los tenía antes de la pandemia. ¿Cuál ha sido la estrategia? Y en esta explicación me gustaría que incorporara cómo se ha manejado el tema de la seguridad pública, que es tan importante para el desarrollo del turismo, cómo se ha manejado el tema de los servicios como energía, comunicaciones, salud, etcétera, que también toca a los turistas, cómo es el tema del transporte y de la estructura vial, qué lugar tiene la gastronomía en este desarrollo. Más o menos eso quisiera que nos abordara lo más resumido que se pueda, porque es muy amplio. Mira, en realidad. Dalma, me hiciste pregunta para 1 hora, no para 20 minutos. Ya lo sé. Te respondo. te respondo. La industria turística de la República Dominicana, digamos que en la forma en que la conocemos hoy, se desarrolla en los últimos 40 años. Y yo te diría que el desarrollo más reciente, que yo diría que es el de los últimos 20 años, viene en buena medida de la mano de políticas públicas acertadas. Una de ellas siendo la ley 15801, que es nuestra ley de incentivo turístico, que es del año 2001. Esa ley que, por cierto, ha sido tan exitosa en nuestro país para fomentar
la inversión nacional y extranjera y ha sido tan exitosa en el fomento de puestos de empleo que tú bien señalabas en la nota que leíste, pues incluso ha sido objeto de réplica en un sinnúmero de países, en 8 o 9 países, en Centroamérica, incluso en Panamá, en Colombia, en Jamaica, etcétera, etcétera. Entonces, como te decía, políticas públicas acertadas y una relación estrecha entre el Estado y el sector privado. Eso es lo que ha traído el desarrollo de los últimos 20 años. ¿Dónde nos ha colocado eso? Bueno, en que República Dominicana, sin duda alguna, es el principal país en términos turísticos de Centroamérica y el Caribe, con la excepción de México y posiblemente incluso en toda Latinoamérica. Ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho y los números que tú diste son números correctos. República Dominicana antes de la pandemia recibía alrededor de 6,5 millones de visitantes al año y recibía más de 7,000 millones de dólares en ingresos anuales. ¿Qué hemos hecho en estos tiempos correctos? Y me refiero al título de tu invitación a que los oyentes se sintonizaran con nosotros. De manera correcta, el gobierno de la actual administración, la administración del presidente Luis Abinader, que tiene unos 15 meses gobernándonos, pues entendió el alcance de la pandemia y entendió que la prioridad debía ser la sanidad del pueblo dominicano. Y hizo una fuerte inversión no solamente en las vacunas, originalmente en la Sinovac proveniente de China y posteriormente en vacunas de norteamericanas, y además estableció un debido programa de vacunación. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Abinader en beneficio del sector turístico? ¿Qué entendió? Entendió que el sector turístico en República Dominicana era el principal sector de la economía, entendió que no solamente era importante la generación de ingresos y empleos en el sector turístico, sino que entendió los eslabonamientos que tiene el turismo con otras áreas de la economía nacional, como son, por ejemplo, la construcción, como es la agricultura, la ganadería, el área bancaria, las telecomunicaciones. Es decir, que esos 6,5 millones de turistas, lo que significan es que tú tienes una población durante el año que alcanza a 2/3 de la población del país, que son 11 millones, que te consumen, por decirte algo, solamente en productos agrícolas. Esos 6,5 millones de visitantes, de turistas, nos generan a nosotros 900 millones de dólares en productos agrícolas. Eso te da una idea. Entonces, el presidente Abinader, la administración Abinader, entendió que dinamizar el retorno del sector turístico como principal sector de la economía nacional era sumamente importante, y en ese sentido estableció la prioridad de vacunar lo que son los principales destinos turísticos del país, las principales áreas del turismo del país, la zona este del país, la zona norte, noroeste de la República Dominicana, ciertamente Santo Domingo y Santiago, la capital y la segunda ciudad en importancia. Y como te digo, lo hizo de manera organizada, hizo las campañas de educación adecuadas, y el resultado es que nosotros tenemos con las 2 vacunas ya cerca de un 70% de la población dominicana, que son unos 11 millones de personas debidamente vacunadas, y que esperamos al inicio de la temporada alta nuestra, que es el 15 de diciembre, que hayamos alcanzado ya cerca de un 80%, que por cierto, entiendo que ustedes aquí en Panamá ya han alcanzado esa meta de alrededor de un 80% de la población con las 2 vacunas. Obviamente, como tú decías también, guardando la distancia, porque ustedes en Panamá son alrededor de 3 millones de habitantes. Entonces, cuatro y un poquito. Qué interesante. Entonces, de nuevo, eso es lo que ha habido. Entonces,
dentro de lo que tú preguntabas, me trajiste quizás el tema del título de tu programa. ¿Cómo, y esa es una excelente pregunta, ¿cómo ha ido? Y además que yo cené anoche en posiblemente uno de los mejores restaurantes de Panamá, que es Maíto. Entonces, ¿qué ha significado la gastronomía en República Dominicana? Mira, nosotros hemos entendido, te diría que más que de la mano de los franceses, o más que de la mano de los españoles o de los norteamericanos, digamos que hemos entendido el buen ejemplo latinoamericano, y tú tienes a Perú, por ejemplo, de la importancia de nosotros rescatar los productos autóctonos en materia gastronómica, en materia de alimentación y las buenas prácticas en la República Dominicana. Y nosotros hemos venido impulsando la gastronomía, sobre todo en los últimos 5 o 6 años. Yo soy miembro, secretario más bien, de la Academia Dominicana de Gastronomía, que es una filial de la Real Academia de España y de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Hemos entendido que gastronomía no es solamente alimentación, gastronomía es cultura. Gastronomía es cultura, que es un término mucho más amplio. Y hoy, cuando tú vas a venderle al turista, regresando al turista, el país, tú lo que tienes que venderle es una experiencia, y tú tienes que venderle una experiencia satisfactoria, una experiencia sostenible, sustentable, que al final él regrese a su país con deseo de regresar, y ese resulta ser el mejor turista. El mejor turista no es el que tú necesitas venderle a Panamá 2 veces, es el que viene a Panamá y tiene una experiencia completa, una experiencia que él quiere repetir y que va a salir boca a boca a hablar bien de Panamá y a vender a Panamá como un destino turístico. Y yo creo que República Dominicana eso lo ha hecho muy bien, lo ha hecho sobradamente bien. Y como bien te señalaba, la gastronomía, la cultura han sido elementos importantes diferenciadores de ese éxito del desarrollo del sector turismo en República Dominicana. En este momento, Enrique, que estamos ya en etapa post-pandemia, ¿cómo se está manejando el tema de las medidas de bioseguridad? Es decir, ¿qué prohibiciones o qué requisitos hay para entrar a República Dominicana por una parte, y por otra para visitar, no sé si se usa mascarilla en los lugares abiertos, lugares cerrados, o qué otras medidas? Mira, la misma medida que observé desde mi llegada anoche a Ciudad de Panamá y en la mañana de hoy son las mismas que nosotros tenemos. Nosotros estamos exigiendo mostrar el carnet de vacunación, nosotros estamos exigiendo además prueba PCR cuando tú no tienes, o antígeno cuando tú no tienes las 2 vacunas. Estamos exigiendo el uso de mascarilla, por supuesto estamos fomentando el continuo lavado de manos. Es decir, que tenemos prácticas muy similares, y felicitaría incluso a Panamá, porque he visto que aquí le están llevando, por lo menos en los lugares que he estado, hoteles, restaurantes, le están llevando a cabo con disciplina, que es la palabra que se necesita. Y felizmente la población dominicana ha entendido que la opción de no vacunarse es una mala opción. Lamentablemente los casos que ocurren hoy en día de COVID-19, más del 80% de los casos, y lamentablemente los fallecimientos que hay, se deben o más bien recaen sobre personas que no se vacunaron. Así que no vacunarse resulta no ser una opción, no es lo deseable, no es lo practicable. Y yo entiendo que repito, que la manera en que se está solicitando, pues, o que te vacunes o que pruebes que no estás infectado, es la manera correcta de hacerlo. Entiendo que ustedes tenían un plan, ustedes, me refiero al gobierno, tenía un plan de llegar a 10 millones de visitantes en el 2023. Eso me imagino antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha quedado esa proyección? Mira, es una excelente pregunta, porque yo fui una parte, o sea, yo trabajé muy de cerca con nuestro anterior presidente, el presidente Danilo Medina, que tuvo 8 años en el poder en esa política de 10 millones de turistas al 2023. Fui un gran creyente, y lo sigo siendo, de que eso se puede lograr. Eso básicamente era, en cierta manera, educar la población
del país, cosa que por ejemplo en el caso de España ellos superan, ellos reciben más turistas que la población española. Entonces yo creo que eso fue una política adecuada que estableció el presidente Medina, y yo espero que República Dominicana alcance esos números, porque como bien tú señalaste, las proyecciones, imagínate que septiembre que tú señalabas, septiembre de 2021, fue un septiembre récord, y nosotros en la industria turística llamamos a septiembre, es el peor mes. Entonces las proyecciones nuestras ahora para la temporada hasta 15 de diciembre, 15 de abril son excelentes. Estamos confiados, como te señalaba, por la política sanitaria que ha establecido el gobierno dominicano. Y yo te diría a ti que si tú me preguntas, salido de la pandemia, que es lo primero que tenemos que entender, que no hemos salido de la pandemia. Una vez salgamos de la pandemia, yo diría que nosotros en 4 o 5 años deberíamos alcanzar los 10 millones de turistas. Eso es perfectamente posible. Yo creo que una de las cosas, y en línea con la pregunta que me hiciste, que República Dominicana debe mejorar, siempre hay que mejorar. Ya no son tanto las carreteras dominicanas, que ya son grandes vías, son highway, como se dice en Estados Unidos, sino que nosotros lo que tenemos que precisamente ahora es trabajar en la educación ciudadana para el respeto al tráfico y al tránsito, y una debida planeación. Bien, poner al turista, y es algo que hace falta, en mi humilde opinión, que debo haber venido a Panamá 8 o 10 veces, poner al turista a que viaje dentro del país, en el caso mío, a que viaje dentro de la República Dominicana, que se atreva, que alquile un auto, que salga a visitar, que se sienta seguro, que quiera conocer otra zona. Eso ocurre en República Dominicana, y te puedo decir que creo que Panamá tiene mucho que ofrecer. Sería algo también que sería una política adecuada de expansión del sector turístico, me atrevo a decir eso. Sería una política adecuada de expansión del sector turismo en Panamá. Sí, quizás es algo que todavía queda por trabajar. Sí. Que el visitante, claro, que el visitante únicamente no se quede en Ciudad de Panamá, que se atreva más. Panamá tiene mucho que ofrecer. Yo quería hacerte 2 preguntas más, y ya para terminar, porque sé que también que tienes un compromiso. ¿Qué papel ha jugado específicamente esta alianza público-privada en el desarrollo del turismo en tu país? Lo ha sido todo, porque sin políticas públicas adecuadas que fomenten el desarrollo del sector turismo, tú no puedes tener sector. Y sin un sector privado, nacional y extranjero, listo para invertir, básicamente en arriesgar su inversión y en crear fuentes de empleo y en comprometerse con el desarrollo del sector turístico, pues tú no tendrías sector. Entonces, esa alianza, y en este momento recuerdo a mi padre fallecido, él decía que le recordaba siempre las manitos atadas de un anuncio de hace muchos años de la AID, la Agencia Americana de Desarrollo, que era una alianza de manos atadas, del sector público y el sector privado para el desarrollo turístico. Ok, bueno, finalmente yo quería que me comentara, hay un tema que se está manejando en estos últimos días en República Dominicana, y es el de los incentivos precisamente que tú mencionaste hace un momento, que hay una intención de quitarlos, y usted es uno de los principales opositores a que se tome esa medida. ¿Cuál es hoy por hoy la importancia de estos incentivos? Bueno, felizmente, la primera parte de tu pregunta, felizmente el presidente Luis Abinader, esa intención que pareció ser una intención no, vamos a decir que emocionalmente no bien manejada por algunos miembros del Senado de la República, eso se ha quedado felizmente en intención por el presidente Luis Abinader, anunciado claramente por medio de nuestro ministro de Turismo, David Collado, que eso no va a ocurrir, que la ley incluso no se va a tocar, al menos en los próximos 12 meses. Yo no estoy opuesto a una revisión de la ley, porque yo creo que cualquier instrumento que tenga 20 años posiblemente pueda ser objeto de una buena revisión, siempre para adaptar el instrumento legal a lo que son las políticas de desarrollo del país. Así que ya tenemos esa tranquilidad. Y por otra parte, como yo he dicho, es obvio que el país necesita incentivos turísticos para desarrollar destinos
que requieren de mucha inversión. Uno no puede, por ejemplo, el presidente Abinader ha hecho un compromiso con el desarrollo de Pedernales en el sur de la República Dominicana, que es un área que tiene un potencial extraordinario, y eso no se puede hacer sin la debida inversión, y el Estado no está en capacidad hoy en día de hacer toda la inversión. Entonces, ¿qué hace? Facilita en términos de exenciones fiscales para que el sector privado lo haga. Y algo que yo señalaba recientemente era un estudio de un reconocido economista dominicano francés, Henry Ebral, que había establecido que de las exenciones fiscales en el presupuesto 2022 de la República Dominicana apenas un 2.7% correspondían al sector turístico. También yo había dicho, citando otro estudio en nuestro país de analítica, que por cada peso dominicano que el Estado dominicano invierte en exenciones fiscales para el sector turístico, le retorna 9 pesos, una relación de 1 a 9. Y lo que estamos en el sector privado, desde la pequeña empresa hacia arriba, sabemos que cualquier inversión que te dé un retorno de 8 veces tu inversión es una gran inversión. Definitivamente. Y bueno, y a propósito del tema de las inversiones, ¿cómo está la inversión en turismo, la inversión extranjera en turismo en este momento en República Dominicana? Excelente pregunta de tu parte. En la mañana de hoy entiendo que el presidente Abinader estaba junto con la plana mayor de la cadena hotelera española Sol Meliá, anunciando inversiones por encima de $100 millones en un parque temático, y entiendo que incluso anunciando inversión en el sector hotelero. Y esa es la situación actual, plenamente dinamizada la inversión nacional y extranjera en el sector turístico, mirando que el sol va a salir y que la pandemia nos ha tocado a todos, pero que debemos de echar la batalla, debemos salir adelante. Yo tengo entendido también, finalmente, siempre digo que voy a terminar, pero de verdad, nada más para que me ratifiques esta información, que por lo menos antes de la pandemia, República Dominicana contaba con la presencia de más de 70 cadenas hoteleras, tenía acuerdos con más de 100 líneas aéreas y tour operadores del mundo, y recibía turistas de más de 500 ciudades de todo el planeta. Mira, no lo he contabilizado, pero me parece que esa cifra debe estar bastante cerca de lo correcto. O sea que es así. El aeropuerto de Punta Cana, el aeropuerto internacional de Punta Cana es un aeropuerto de clase mundial que recibe vuelos de decenas de líneas aéreas, y ciertamente por encima de más de 100 ciudades del mundo. Es un aeropuerto que está conectado, si no con los 5 continentes, debe estar conectado increíblemente con 3 de los principales continentes de nuestro mundo. O sea que sí, eso es así. Si ustedes tienen algo en Panamá, es que Panamá es un hub regional en materia aérea. Ustedes tienen un potencial, y diría yo que posiblemente uno de los 3 principales hubs de toda Latinoamérica. Entonces, el potencial de desarrollo de Panamá, de su sector turístico, está ahí hoy y estará mientras ustedes tengan para empezar, esa infraestructura aérea que ustedes tienen, que es excepcional. Yo sería uno de los que aspiro a ver más visitantes a Panamá saliendo de Ciudad de Panamá, y es un esfuerzo que deben hacer sobre todo los panameños, y le dejo eso a título de reflexión. Y también aprovecho para saludar a un gran panameño con quien tuve la oportunidad, siendo yo presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe, de compartir, que es Rubén Blades. Sí, que está justamente ahora en el tema de los Grammy. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Le dejo ya en libertad para que cumpla con su compromiso. Y bueno, cualquier otro momento conversamos, porque ahora las comunicaciones son tan fáciles que esté donde esté, podemos comunicarnos. Muchísimas gracias, Dalma. Incluso me gustaría en el próximo año ponerte en contacto con el presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, y que ustedes usen este espacio
que se supone que es gastronómico, para hablar del desarrollo de la gastronomía en la República Dominicana. Claro que sí, sería muy interesante y agradecería muchísimo esa gestión. Un abrazo y felicidades por ese gran país. Buenas tardes. Buenas tardes.